Profe, está muteado. Está muteado, ¿aló? Deberían haberme avisado, pues, estimados. Estaba hablando y no escuchaban nada. Bueno, lo que les quería decir, ya tengo que repetirlo todo. Lo que les quería decir es que la clase pasada estuvimos viendo lo que eran las coordenadas polares o las cilíndricas, que es lo mismo. Y en las coordenadas polares lo que importa es que el vector R apunta siempre al punto P donde estamos trabajando. Si el punto P se mueve, el vector R también se mueve. Acuérdense un poquitito del ejemplo ese de cuando ustedes le dan comida a un perro o un gato. Si llevan la comida a la cocina, para allá parte el perro y es más o menos lo mismo el vector aquí, ¿ya? Ahora, lo que vamos a ver ahora es un ejercicio del campo eléctrico producido por una línea cargada uniformemente. ¿Ya? Vamos a verlo como siempre. ¿Ya? Entonces, calcular bien. Vamos a ver, parece que esa luz molesta, ¿cierto? Ya, tenemos entonces cómo es la línea. Es una línea circular de radio R0 y frente a la línea, a una altura h, está el punto P. Esta línea tiene una densidad de carga lambda. Entonces, esta línea es... ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a primero poner las coordenadas. Normalmente se ponen primero las coordenadas cartesianas como referencia, pero después vamos a usar las coordenadas cilíndricas. Entonces, para simplificar un poco el problema, lo vamos a dibujar de lado. Por lo tanto, vamos a hacerlo de esta forma. Acá tenemos R sub 0. Este es el eje X, el Y y el Z. Y el punto P está acá arriba, a una altura h. Y esta es la línea cargada, con densidad de carga lambda. Oye, si no se ve o se escucha mal, avísenme ya. Entonces, ¿dónde vamos a poner las coordenadas polares? Primero que nada,
¿quién genera el campo? El campo lo genera esta línea, ¿cierto? El campo lo genera esta línea, por lo tanto, lo que nos conviene es poner el eje, el R del sistema de las coordenadas polares, lo vamos a poner hacia allá, apuntando sobre la línea. Este va a ser el R, el vector R de las coordenadas polares. ¿Por qué lo apuntamos sobre esa línea? Porque esta línea es la que vamos a usar para hacer el cálculo. Después, si tenemos R aquí, ¿dónde va a estar teta? Acuérdense que teta es un vector perpendicular al R y va siempre hacia allá. Ese es el vector teta. ¿Y dónde está el eje Z de las coordenadas cilíndricas? Está hacia arriba, ¿ya? Igual que el otro. Entonces es Z, el vector Z. ¿Por qué nos conviene usar coordenadas cilíndricas y no coordenadas cartesianas? Porque el radio de este círculo en coordenadas cilíndricas es constante, no cambia, siempre va a ser R sub 0. Bueno, en coordenadas cartesianas tampoco va a cambiar, pero las coordenadas, cuando si expresamos las coordenadas de este mismo punto en coordenadas cartesianas, va a ser mucho más difícil. Por eso en coordenadas polares es mucho más fácil. Ya. Entonces, ¿qué nos piden calcular? Nos piden calcular el campo eléctrico. ¿Cómo se calcula el campo eléctrico? Hay una formulita que ya vimos y que es, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? El campo eléctrico es K, la constante de Coulomb, por la integral de de Q, factor de R menos R', partido por R menos R' al cubo. ¿Cierto? K por Q, R' partido por ya. Esta es la fórmula genérica. Vale para cualquier campo eléctrico. Pero esto tenemos que aplicarlo a este caso en particular. Para aplicarlo tenemos que saber que lo que es R, que lo que es R', en base a nuestro sistema de coordenadas. Entonces, veamos primero lo fácil. Si se acuerdan bien, ¿qué es lo que era ahí? Ahora, vamos a usar las coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Por lo tanto, R' hay que expresarlo en coordenadas cilíndricas. Una vez que tengamos todo expresado, ahí vamos a ver cuáles son los límites de la integral. Esto tenemos que verlo al final, porque tenemos que saber primero cómo estamos integrando, qué estamos integrando. De hecho, acuérdense que si se acuerdan bien, esta integral se hace donde está la carga. ¿Y dónde está la carga? La carga está justamente arriba del círculo, ¿cierto? Por lo tanto, esta es una carga lineal. Lo vamos a empezar por lo fácil primero. ¿Cuánto vale R? ¿A quién le preguntamos? Felipe Fernández. ¿Cuánto vale R? A ver, ¿está por ahí? Felipe Fernández, ¿cuánto vale R? ¿Cuánto vale? ¿Está por ahí Felipe Fernández? Parece que no. Ya, a ver, preguntémosle a Aarón Santibán, Ibáñez, que está un poquitito más allá en mi pantalla. Aarón Ibáñez, ¿está por ahí?
Sí. R podría sacarse con X y Y. Ya, no, pero espera, ¿te acuerdas que lo que era R? Sí. R era el vector que apunta, El vector distancia. no es una distancia, es un vector, acuérdate que En vez del vector, ya. es un vector que apunta desde el origen del sistema hasta el punto P, ese es R. Ya. ¿Sería la altura? ¿Sería H? Acuérdate que es un vector, está cerca, casi. El largo del vector es H. H Eso está bien. sería H Z tongo. Perfecto. Eso, muy bien. HZ tongo, o en realidad uno usa el catongo, ¿ya? H catongo. Así que ahí estamos. Acuérdense que es un vector distancia, pero siempre es un vector, así que no es solamente H, sino que es H con este vector unitario. Ya, ahora viene una un poco más difícil. ¿Qué es lo que es R'? R' eh, es el vector que va desde el origen hasta la carga. La carga, la carga está sobre esta línea, ¿cierto? Ahora, al estar sobre una línea, no hay un punto fijo. Acá el punto P está fijo y es uno solo, ¿cierto? Es H catongo. Pero acá tenemos una línea que podría ser cualquier punto sobre esta línea. Entonces, el R' es cualquier punto que está encima de este círculo. Entonces, al ser cualquier punto, lo que tenemos que hacer es expresarlo mediante una variable, algo que varía. Bien, esta como un poco más difícil, vamos a hacerla en general. ¿Alguien sabe cómo sería R' en este caso? En coordenadas cilíndricas. A ver, ¿a quién vamos a catetear ahora? Vamos a ver, por ahí. A Diego Acuña. Diego Acuña, ¿qué te parece? ¿Cuál sería R' en este caso? Que es un vector que apunta desde el origen el, hasta el círculo. Diego Acuña, ¿está por ahí? A ver, aquí está el nombre de Diego Acuña. Daniel Catalán. ¿Cuál sería R'? R' sería R, teta, 0, Cerquita. Mira, cerca. muy bien. El R' apunta en esa dirección, ¿cierto? Sí, Ahora, esta dirección es la dirección del eje, de uno de los ejes del eje de los polares, que es el R. Y el R, acuérdense que cuando las direcciones de los ejes, uno los pone con los vectores unitarios. En el caso del Z, por ejemplo, el eje Z, uno usa el vector unitario catongo. En el caso del eje R, que es uno de los ejes del sistema polar o el sistema cartesiano, uno usa el vector unitario R tongo. Entonces, la dirección de este punto es R tongo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que el R se mueve con el punto. Ya, ahora, ¿cuál sería la distancia? Acuérdense que el R' es un vector distancia. Dijimos que el círculo tiene un radio R0. Así que en realidad la distancia entre este punto
y ese punto, o la distancia entre ese punto y ese punto, cualquiera, es R0, ¿cierto? Y ahí estamos con el R y el R'. Entonces, para que traten de, para que no se olviden, el R' es un vector en coordenadas polares, y en coordenadas polares, este R tongo, que es el que apunta en la dirección del R, siempre se mueve con el punto, así que no es necesario escribir el teta. El teta es un vector que va hacia otra dirección, el teta apunta hacia allá. Este es el teta tongo, ¿ya? El teta tongo apunta para el lado. El el R tongo es el que apunta siempre en la dirección del punto. Entonces, el R' es R0, R tongo. Ya, ahora nos queda otra cosa media complicada, que es calcular el dq. dq. Que lo que es dq es un pedacito de carga. ¿Cómo? Primero que nada, en este caso es una carga lineal, ¿cierto? Entonces, si es una carga lineal, ¿cómo lo expresamos según lo que vimos en la clase pasada? Felipe Pinela, a ver, ¿cómo expresamos el dq en este caso? Primero, la fórmula simple, la definición. ¿Cuál sería la definición del dq? ¿Está por ahí Felipe Pinela? Parece que no. Carga partido por largo, alguien me dijo por ahí, carga partido por largo, no, dq es una carga partido por largo es una densidad de carga, así que no es lo mismo. Ya, a ver, ¿cuál sería, cómo podemos expresar el dq en este caso que es una carga lineal? Macarena. Parece que todavía no han estudiado mucho, ya, miren, vamos a hacer un mini repaso. Mira, cuando uno tiene una carga lineal, dq va a ser igual a lambda por dl. Acuérdense, lambda, ¿qué es lo que es lambda? Lambda es la densidad de carga. Y la densidad de carga es carga partido por largo, ¿cierto? Si yo a la densidad de carga la multiplico por un largo, voy a obtener dq, que es una carga, acuérdense, que es la carga que hay en este pedacito de carga de L, ¿ya? Entonces, este de aquí, este es dl. Y dl va a tener una carga dq chiquitita, ¿estamos? Lambda es la densidad de carga, si lo multiplico por el largo, me va a dar dq. Ahora, cuando es superficial, dq, la carga superficial va a ser igual a sigma por dA. Sigma es la densidad de carga superficial. ¿Cómo se calcula la densidad de carga superficial? Como carga partido por área. Pero la carga infinitesimal va a ser sigma por dA. Y en este caso, el dA va a ser si lo ponemos así, por ejemplo, el dA va a ser un cuadradito chiquitito acá, ese va a ser dA. Y aquí también vamos a tener dq. Entonces, no se confundan, dq es una carga. Lambda es una densidad de carga y dl es largo. Acá, carga, densidad de carga y área. Cuando tenemos un volumen, vamos a tener dq es igual a ρ por dB. Y dB, de nuevo, ρ es la densidad de carga volumétrica y dB es el volumen. Y aquí tenemos
un volumen va a ser un cubo chiquitito de esa forma. Ese va a ser el DD. ¿Estamos? Entonces, cuando estamos hablando de carga lineal, siempre vamos a tener que ir, es lambda por DL, de Q sigma por dA y de Q es rho por dB. Entonces, en este caso particular tenemos un círculo, ¿cierto? Una línea y eso por lo tanto va a ser lambda DL. Falta todavía ver qué es lo que es DL, pero acuérdense que hay que irse despacio por las piedras. Tenemos que ir de a poco para entender qué estamos haciendo. Esto es un largo. El largo se expresa de distintas maneras dependiendo del sistema de coordenadas. No es, este DL no es siempre lo mismo, porque este DL depende del sistema de coordenadas. Ya, entonces. ¿Cuál es nuestro sistema en este caso? Vamos a hacerlo, dibujarlo de nuevo, pero esta vez mirado desde arriba. Este es el lambda. Este, por supuesto, es R0. Este es el círculo que tiene la tabla. Lo estoy dibujando de esta manera para que se entienda bien. Esto es algo que hay que entenderlo bien porque lo vamos a usar todo el semestre. Entonces, ¿qué es lo que es un largo, un DL en este circulito? Un DL es un pedacito que va así, ¿cierto? Ese es el DL. Fíjense que el DL no es recto, sino que es curvo. Obvio, porque estamos rodeados de un círculo, ¿cierto? Por lo tanto, DL va a ser una curva chiquitita. Ahora, ¿cómo podemos expresar DL en las coordenadas que estamos trabajando? ¿Cuáles son las coordenadas? Estamos usando coordenadas cilíndricas. DL en coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas tienen, ¿cuáles son las coordenadas cilíndricas? R, θ y Z, ¿cierto? R. Supongamos que el R va hasta acá, al inicio del DL. Este sería R. Ese es el vector R. El vector R de las coordenadas cilíndricas. Ahora, aquí yo voy a tener un vector R tongo, que es el vector unitario de este sistema. Ahora, ¿dónde tengo mi teta? Teta apunta hacia arriba, ¿cierto? El vector teta apunta hacia allá. Perpendicular al vector R. ¿Ya? Yo ahora tengo que calcular cuánto vale este largo que está aquí. Vamos a borrar ese, vamos a ponerlo acá abajo. ¿Cómo calculo ese largo? ¿Dónde está el ángulo teta en las coordenadas cilíndricas? El ángulo teta está aquí, ¿cierto? Porque el ángulo teta siempre se define a partir de un eje y normalmente ese eje es el eje X. Uno pone un eje X por ahí y desde ese eje X hasta el R uno define cuánto vale el teta. Entonces el teta siempre se mide desde aquí hasta allá. Ahora, si yo tengo que medir cuánto vale este pedacito de acá. Voy a hacer otra línea aquí, fíjense. Esta otra línea se mueve, tiene el mismo largo R sub 0 y se mueve sobre el círculo. Pero, ¿cuánto vale este ángulo que está aquí? Si este vale teta, yo este vector lo muevo un pedacito chiquitito hacia arriba, un DL, acuérdense que DL es infinitesimal, es chico. Si yo lo muevo hacia arriba un pedacito chico, ¿cuál va a ser el ángulo chico que voy a mover hacia allá? Es más o menos obvio que es un de teta, ¿cierto? De teta es este ángulo chiquitito. A ver, que aquí no viene el mono. Ahí.
¿Se entiende, creo? Si uno, un vector, lo gira un ángulo muy chiquitito, ese ángulo chiquitito va a ser de teta. ¿Por qué de teta? Porque nosotros estamos llamándole teta al ángulo que, por donde va el vector. Así que este va a ser de teta. Ya. Y ahora tenemos que calcular, ahora sabemos, miren, fíjense, sabemos cuánto vale este largo. Este largo vale R0, ¿cierto? Porque es el diámetro, el radio de este círculo. Sabemos cuánto vale de teta. Ahora vamos a calcular dl. Vamos a hacer un dibujo más grande para que se... Miren, voy a hacer este dibujo, lo voy a hacer aquí. Esto que está aquí es lo mismo que esta pista acá. ¿Ya? Ahora, este ángulo es muy chiquitito, de teta es muy chico, y de L también es muy chico. Por lo tanto, ¿qué es lo que supone uno o qué cosa ocurre cuando estos ángulos son chicos? Resulta que este ángulo es recto. ¿Ya? Si yo tengo un ángulo recto, tengo un DL y tengo un d teta. ¿Cómo calculo DL? A ver, ¿a alguien se le ocurre por ahí? No, lo voy a hacer más fácil la pregunta. ¿Cuánto vale la tangente de teta? Más difícil, ¿eh? Ahora, vamos a preguntarle a ver a alguien que esté perdido por ahí. Alejandro Olea. ¿Cuánto vale la tangente de teta en este triángulo? No es difícil la pregunta. Ojo. Alejandro, ¿está por ahí? Parece que no está. Alejandro Olea, ¿está por ahí? Parece que no está. Vamos a preguntarle a Francisco Rojas. Francisco Rojas, ¿cuánto valdría la tangente de d teta? Sería DL partido en R0. Excelente, excelente. DL partido por R0, ¿cierto? Porque es bien simple, es la tangente. Y ahora, resulta que nosotros queremos calcular cuánto vale DL, ¿cierto? Porque para el dq necesitamos el DL. Entonces, a partir de acá, fíjense, DL es igual a qué cosa? R0 por tangente de d teta, ¿cierto? Pero resulta que el d teta es muy chico. Y aquí aplicamos una aproximación, que es que cuando el ángulo es muy chico, la tangente de d teta va a ser aproximadamente d teta. Entonces, esto va a ser... ¿Por qué? Porque esta cosa, esto vale d teta. Esa es una aproximación. Si ustedes calculan la tangente de 0,000001, les va a dar 0,00001, ¿ya? Entonces, cuando el ángulo es muy chico, la tangente del ángulo vale el ángulo. Entonces, aquí calculamos cuánto vale DL. ¿Estamos? Entonces, DL va a ser R sub 0 por d teta. ¿Ya? Y ahí calculamos cuánto vale ese largo. Ahora, esta formulita y este cálculo que hice acá, lo vamos a usar bastante. No lo voy a repetir mucho porque ya lo hicimos, ¿ya? Así que traten de entender bien esta parte de que este largo va a ser R sub 0 por d teta. Fíjense que el largo, ¿en qué dirección está? Este DL está en la dirección del ángulo teta, ¿cierto?
perdón, está en la dirección del eje teta. Pero ese largo no es de teta, sino que es R sub 0 de teta. ¿Por qué? Porque de teta es un ángulo y R sub 0 es el largo. Ya, entonces tenemos que dq va a ser igual a R sub 0 de teta. Y eso, fíjense que el dq era, ¿qué es lo que es la definición? Perdón, me falta el lambda todavía. El dq va a ser lambda por R sub 0 de teta. Y eso era el lambda por dl. Entonces, en este caso particular, dl va a ser R sub 0 de teta. Hay otros casos en los cuales el dl va a ser otra cosa. ¿Ya? Así que ahí hay que fijarse. No siempre el dl es lo mismo. El dl depende de... ¿qué texto? Ese reflejo molesta, ¿cierto? Bueno, ahí espero que se vea. Ya. Ya. Y ahora sí podemos armar el resto de la integral. Esto es lo que teníamos. Ya. Y ahora tenemos cuánto vale R menos R'. Va a ser ¿qué cosa? Va a ser H catongo menos R sub 0 R tongo. El módulo de R menos R' va a ser igual a ¿qué cosa? Acuérdense que el módulo es siempre la raíz de las componentes al cuadrado. Va a ser, por lo tanto, la raíz de cuáles son las componentes de este vector. Este vector tiene dos componentes, h por un lado, h cuadrado, y tiene esta otra componente que es R0 cuadrado. Entonces ahí tenemos R menos R'. Y ahí estaríamos, ¿no es cierto? Ahora hay que armar la integral. ¿Cuánto vamos a tener? E igual a K sub C por la integral de dq, pero dq era lambda R0 de teta, dq, ¿cierto? Por R menos R', que sería H catongo menos R0 R tongo, partido por la raíz de H cuadrado más R0 cuadrado y todo eso al cubo. Ya. Ahora sí podemos ver los límites. ¿Por qué podemos ver los límites ahora? Porque ahora sabemos cuál es la variable de integración. ¿Dónde estamos integrando? Teta. Estamos integrando en el ángulo teta. ¿Ya? No estamos integrando en R, ni en X, ni en Y. Estamos integrando en el ángulo teta. ¿Cómo varía el ángulo teta? Bueno, si se acuerdan bien, nuestro problema era un círculo, ¿ya? Y ese era teta. Yo quiero cubrir y el dq, el dq está acá arriba, ¿cierto? Ese es el dq. Si yo quiero que este dq se me mueva o cubra todo el círculo, entonces el ángulo teta tendría que variar de 0 a 2pi, ¿cierto? Porque tiene que darse toda la vuelta. Entonces, ahora yo puedo encontrar los límites, que serían límites, sería de 0 a 2pi. Entonces aquí tenemos 0 a 2pi. Ya, perfecto. Hasta ahí tenemos armada la integral y ahora tenemos que integrar. Pero faltan todavía algunas cosas. A ver, veámosla por partes. Esta integral tiene dos componentes. Tiene h catongo menos r sub 0 r tongo, ¿cierto? Entonces a esta integral la vamos a llamar, voy a poner igual E1 más E2. E1 va a ser esta parte y E2 va a ser esta otra parte. Entonces,
¿Cuál va a ser E1? E1 voy a ponerla, E1 va a ser este pedazo de aquí, K sub C, la integral de 0 a 2pi de lambda R0 de teta H catongo partido por la raíz de H cuadrado más R0 cuadrado y eso al cubo. Entonces, lo estoy haciendo así para simplificar. Ahora, estoy yendo lento porque sé que esta parte no es tan fácil y me gustaría y quiero que entiendan bien. Entonces, esta es la primera integral y ahora vamos a ver qué pasa con esta integral. Ustedes saben que cuando las constantes salen fuera de la integral, ¿cierto? ¿Cuáles son las constantes en este caso? C, lambda es constante, por lo tanto sale fuera de la integral. R0 también es constante, fuera de la integral, perdón. H de teta es nuestro integrando, así que ese no sale fuera de la integral. H es constante y sale fuera de la integral. Catongo, ¿es constante o no es constante? En las coordenadas cilíndricas, el catongo. Acuérdense que este catongo es de las coordenadas cilíndricas, no es de las cartesianas. ¿Es o no constante? Joel AC, no sé quién será, es lo que yo no estoy seguro. Sí, sería constante. Sí, Estamos integrando con ¿cierto? respecto al ángulo de teta. Porque siempre apunta hacia arriba, el eje Z siempre apunta hacia arriba, no se mueve. Entonces es constante y sale fuera de la integral. Y acá, este H es constante y R0 también es constante. Por lo tanto, este también sale fuera de la integral. ¿Y qué nos queda? Nos queda la raíz de H cuadrado más R0 cuadrado y eso al cubo. ¿Y qué cosa nos quedó dentro de la integral? Fíjense, 0 a 2pi. Lo único que nos quedó dentro es el de teta. Pues. Eso es fácil, ¿cierto? La integral de teta de 0 a 2pi es 2pi. Por lo tanto, E1, como nos queda, K sub C, lambda R0, H catongo, partido por raíz de H cuadrado más R0 cuadrado al cubo y por 2pi. Entonces aquí ya tenemos, esta fue fácil, ¿cierto? Aquí ya tenemos la primera parte, E1. E1 que era este pedacito de aquí. Ahora nos falta calcular este otro pedazo. Entonces calculemos el otro pedazo. Veamos qué es lo que queda. Voy a tener que borrar acá arriba. Ya, vamos a poner aquí E2 es igual a qué cosa. K sub C, la integral de 0 a 2pi de lambda R0 de teta por menos R0 R tongo partido por la raíz de H cuadrado más R0 cuadrado al cubo. Eso sería la segunda parte, ¿cierto? Ya. Y ahora, lo mismo que antes, saquemos fuera todo lo que es constante. ¿Qué me va a quedar? E2 es igual a K sub C, lambda es constante. R0 también es constante. De teta es el integrando, así que ahí se queda. Este menos también sale para afuera, ahí tenemos el menos. R tongo. R0 es constante. Ya. R tongo, ¿es constante o no es constante? Bueno, tú que me respondiste bien lo del Z. ¿Qué pasa ahora con este R tongo que está acá? ¿Es constante o no es constante?
Debería ser Esa- constante. ¿Debería ser constante? No, acuérdense el ejemplo que les dije, cuando que el vector R es más o menos lo mismo que, que el gato cuando ustedes le ponen la comida. Ustedes se mueven con la comida a la cocina, allá parte el gato. Si van al living, allá se fue el gato, ¿cierto? Si se está moviendo, significa que no es constante. Fíjense, el R es un vector que va hacia allá. Aquí está el dq. Y R tongo apunta en esa dirección. Pero resulta que cuando yo muevo el teta, porque yo estoy integrando en d teta, este es teta, este dq se va a ir moviendo por el círculo. Por lo tanto, después yo voy a tener el dq acá. Y el teta va a ir cambiando y el R tongo, ¿para dónde apunta el R tongo en este otro caso? Apunta hacia allá. Si yo me muevo hacia allá, el R tongo va a apuntar hacia allá. Por lo tanto, R tongo no es constante. Se va moviendo. ¿Se va moviendo por qué? Porque yo estoy junto con la integral. Entonces, R tongo no es constante. Y tengo que dejarlo dentro de la integral. Este pedazo de aquí es constante, así que lo saco. Me queda raíz de h cuadrado más r0 cuadrado al cubo por la integral de qué cosa? De teta r tongo. Ya. Entonces, el r tongo no es constante. Por lo tanto, no lo puedo sacar fuera de la integral. Y ahora tenemos que ver cómo integramos esta cosa, ¿cierto? ¿Qué es lo que es R tongo para poder integrarlo? Entonces, para eso tenemos que entender bien qué es lo que es el R, cómo lo podemos hacer. El R tongo, a ver, vamos a volver atrás un poquitito. Tenemos aquí mi círculo, un poco chueco, pero este es X, ese es Y. ¿Y dónde va? Este es R. Ahí está R tongo y ahí está teta. Ese es el eje X y ese es el eje Y. Entonces, para poder integrar este R tongo, tengo que expresarlo en sus coordenadas, en variables que yo integro. Variables que sean explícitas para poder integrarlas, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer escribir el R tongo en coordenadas cartesianas. ¿Por qué en coordenadas cartesianas? Porque las coordenadas cartesianas son fijas. Y las coordenadas cartesianas yo sí las puedo sacar siempre fuera de la integral. Porque todos los tres ejes de las coordenadas cartesianas son fijas. Ahora, miren, este es R tongo, está aquí. ¿Dónde está el I tongo? Ese es I tongo y ese es J tongo, ¿cierto? Lo que voy a hacer es escribir R tongo, proyectar R tongo sobre el eje X y sobre el eje Y. Ya hemos hecho esta proyección, vamos a tener que seguir haciéndola. Entonces, el R tongo es la proyección. El R tongo lo puedo escribir como este vector más ese vector, ¿cierto? Y este vector apunta en el eje X y este otro apunta en el eje Y. Ahora, ¿cuánto va a ser el R tongo? Proyectado hacia abajo va a ser coseno teta. ¿Y en qué dirección? Y tongo más seno teta J tongo. ¿Se fijan? Entonces, yo el R tongo lo proyecto hacia abajo. La proyección hacia abajo es coseno teta. Acuérdense que el R tongo mide el largo de R tongo es 1. Y para expresarlo vectorialmente tengo que poner el I tongo aquí y después el J tongo allá. ¿No? Ya, y ahora sí tenemos R tongo, que es este de acá. ¿Cómo nos va a quedar la integral ahora?
E2 es igual a qué cosa. Todo esto de aquí menos K sub C lambda R0 partido por la raíz de H cuadrado más R0 cuadrado al cubo por la integral de qué cosa? De teta por esto de acá, por coseno teta y tongo más seno teta j tongo. ¿Estamos? Y esto de 0 a 2pi. Este de aquí es el mismo vector R tongo que yo tenía acá, pero está expresado en coordenadas cartesianas. Y ahora las coordenadas cartesianas, el i tongo y el j tongo son fijos. Así que ahora, y el coseno teta es una variable que yo la puedo integrar porque estoy integrando en teta. Así que la integral de coseno y seno es fácil. ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos queda? Pues va a ser E2. E2 es igual a menos K sub C lambda R0 partido por raíz de H cuadrado más R0 cuadrado al cubo por la integral de aquí voy a tener que borrar porque se me acabó el espacio. Miren, vamos a escribirlo todo para que se entienda. La integral de qué cosa? De teta, coseno teta y tongo más 0 a 2pi, 0 a 2pi de j tongo, la integral de seno teta de teta. Ahí, lo que hice aquí fue separar estas sumas y como el i tongo es constante, lo puedo sacar fuera de la integral y este también es constante, lo saco fuera de la integral. Y ahora, ¿qué nos queda? Ahora sí, esto sí se puede integrar, ¿cierto? Porque tengo de teta coseno teta. La integral de coseno es seno. Debería ser seno coseno, claro. Entonces me queda tongo, seno teta, evaluado entre 0 y 2pi, más j tongo. La integral de seno es menos coseno teta, evaluado entre 0 y 2pi. Y finalmente, seno teta en 2pi vale 0, y seno 0 vale 0, por lo tanto esto es 0. Coseno de 2pi vale 1, y coseno a 0 también vale 1, por lo tanto esto también vale 0. Por lo tanto, toda esta cosa de acá vale 0. ¿Ya? Por lo tanto, este E2 vale 0. Pero hicimos el procedimiento y hicimos el cálculo para que se pueda entender por qué vale 0 y para poder entender que necesitamos, cuando tenemos el R tongo, o más adelante vamos a tener el teta tongo dentro de la integral, ese R tongo tenemos que cambiarlo a coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Porque las coordenadas cartesianas las podemos integrar. ¿Ya? Y entonces ahí estamos con el problema. Ya borré la solución del E1, entonces, pero la solución, el campo de la línea cargada era E1. Eso lo pueden ver en el video más rápido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el E2 vale 0. Bien, esta parte de las coordenadas polares hay que tratar de entenderla bien. Ya les he dicho varias veces. Así que échenle una estudiadita porque después vamos a hacer otro problema que es un problema de un círculo. Entonces, calculamos el campo de una línea cargada. Lo siguiente es calcular
el campo de un disco cargado. ¿Cómo es un disco cargado? Entonces, este es un disco, pero esto lo vamos a hacer mañana. Un disco, si tiene un... ¿Cuánto me queda de tiempo? Ah, me queda tiempo todavía. Un disco. Vamos a practicar un poquitito. Si es un disco, la densidad de carga es igual a sigma, ¿cierto? Si el radio del disco es R0 y la carga que yo le pongo aquí adentro es Q, ¿cómo podemos calcular sigma? Es fácil, ¿cierto? La densidad de carga es, ¿qué es lo que es la densidad de carga? Es la carga partido por el área. Carga partido por área. ¿Cuál es la carga? Dijimos que era Q. ¿Cuál es el área de este disco? Fácil también. Si el radio vale R0, el área es pi r cuadrado, ¿cierto? Entonces, pi r sub 0 cuadrado. Entonces, ahí tenemos sigma. Ahora, ¿por qué no nos interesa calcular sigma? Porque si yo voy a hacer el cálculo de un campo eléctrico, necesito el de Q. En el caso anterior, habíamos calculado de Q, y de Q era una densidad lineal por un largo, ¿cierto? Pero acá yo tengo un disco. Por lo tanto, la densidad de carga no va a ser lo mismo que antes. En este caso, la densidad de carga va a ser, la carga, el de Q va a ser sigma por dA. Sigma es la densidad de carga superficial y dA es el área. Acuérdense que este es un área superficial, es un área chica. Y aquí está el tema, ¿cómo calculamos cómo calculamos el dA? Entonces, dA a ver, el dA depende de las coordenadas, depende de qué coordenadas estoy usando. Primero empecemos por lo fácil. Supongamos que yo tengo coordenadas cartesianas. ¿Cuál sería el dA en este caso si yo tengo coordenadas cartesianas? Acuérdense, el dA es un cuadradito que está aquí adentro. Entonces, en coordenadas cartesianas, ¿cuál sería el dA? Para Alejandro Olea. ¿Cuál sería el dA en coordenadas cartesianas en este caso particular? Acuérdate que este es el eje X, este es el eje Y y ese es el eje Z. ¿Cuál sería el dA, Alejandro? ¿De X por DY, profe? Excelente. De X ¿Se me por... oye? Sí, ahora te escucho, perfecto. De X por Y. Ya. Perfecto, muy bien. Entonces, en coordenadas cartesianas. Esa parte es fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las coordenadas cartesianas
son rectas y van justo en la dirección de este vectorcito. Pero ahora, si yo quiero calcular el dA en coordenadas cilíndricas, ya es más difícil. ¿Por qué? Veamos en coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas, de nuevo voy a dibujar grande esto. Aquí. ¿Dónde va a estar, en este caso específico, dónde va a estar el dA? El dA va a estar a lo largo del eje R, porque yo estoy usando coordenadas cilíndricas, por lo tanto el dA tiene que estar en la dirección del eje R, ¿cierto? Entonces, el dA va a ser una cosa así. Este va a ser el dA. Y ahora, nosotros ya sabemos más o menos qué es lo que es, cuáles son las... a ver, veamos. El cuadradito, vamos a borrar acá, dA va a ser igual a un largo por un DL por un D. Bueno, el dA va a ser largo por alto, ¿cierto? Largo por alto, por decir algo, ¿ya? Y este largo y este alto van ¿en qué dirección? El largo, supongamos que este es el largo. Ese largo, ¿en qué dirección va? En la dirección del eje R, ¿cierto? Porque el cuadradito está justo por encima del eje R. Por lo tanto, este largo, si este eje es de R, ¿cuánto va a ser este largo? Acuérdense que hace un rato Alejandro nos dijo que si el largo va sobre el eje X, entonces es de X. Si el largo va sobre el eje Y, es de Y. En este caso, el largo va sobre el eje R. Por lo tanto, el largo va a ser de R. ¿Estamos? Y ahora, ¿cuál sería este ancho o alto? Este es el eje R. Acuérdense que este es el eje θ, ¿cierto? ¿Cuál sería ese largo? ¿Sería de teta? De θ. Mira, va sobre el eje θ, ¿cierto? Pero el eje θ, fíjate que el eje θ es un ángulo. Yo necesito un largo, porque el área está calculada como un largo, o sea, metro por metro me da metro cuadrado, ¿cierto? El R es un largo, pero el θ no es un largo, es un ángulo. Entonces, no es de θ, porque a pesar de que está sobre el eje θ, está sobre el eje θ, pero el eje θ es un ángulo, así que no podemos usar de θ. Lo calculamos recién. ¿Cuánto era este largo que calculamos para el problema anterior? No pueden devolverse por la página, porque tienen que Sería devolverse. bueno generar como un triángulo, como Justamente, la cosa anterior. en el caso anterior dibujamos un triángulo, ¿cierto? Y este era un de θ, ¿cierto? ¿Y se acuerdan cuánto era lo que calculamos acá, en el caso del triángulo? Coseno por seno. No, acuérdate, mira, ¿de dónde sale eso? Viene de la tangente de θ. Este es un ángulo y este es un triángulo rectángulo. Tangente de θ vale este de aquí, que es de L, partido por R sub 0. ¿Cierto? Yo necesito saber cuánto vale este de L.
Este de L es el que necesito conocer, ¿cierto? Y una manera de calcularlo es calcular la tangente de d teta. La tangente de d teta es el cateto adyacente partido por el, cateto opuesto partido por el adyacente, y es de L partido por R sub 0. Y de aquí sacamos que de L vale R sub 0 tangente de d teta igual a R sub 0 de teta. Por lo tanto, este alto, que sería el largo del vector, el largo del cuadradito, acuérdense que este es un cuadrado que tiene un largo, sería R sub 0 de teta. ¿Se fijan? Entonces, el dA lo calculamos usando coordenadas cilíndricas. Y lo calculamos de la misma manera que antes, calculando cuál es el largo sobre el eje X largo sobre el eje R y el largo sobre el eje teta. Como el eje teta es un ángulo, tenemos que ver el largo sobre ese eje teta. Y sería esto, ¿ya? dr por R sub 0 de teta. Ya, vamos a seguir mañana y vamos a terminar de resolver el problema. Pero esta parte, es una repasadita para que entiendan bien cómo es el cálculo de estos de R y de teta. Chao, profe. Así que nos vemos luego. Que les vaya bien. Chao, profe. Chaito. No, Chao, gracias. chao. Muchas gracias. Profe, antes de irnos, Clase le quería jueves. preguntar sobre la clase del 22. ¿Cuándo la va a subir? Ya la subí. Lo que pasa es que no les envié el vínculo. Y no lo puse en el U virtual todavía porque es tan desagradable esa página. Ya, pero lo voy a hacer. Les voy a enviar el vínculo para que vean la clase, ¿ya? Y esta la subo más ratito también. Profe, yo tengo el canal de YouTube. Resulta que yo veo los videos que sube y la clase que subió fue la clase 5, que fue la clase anterior, la clase del 21. Subió la clase del 21, pero no subió la clase del 22. Ah, ya, sí, quizás me equivoqué entonces. Ya lo voy a revisar y la subo. Ujú. Ya, muchas gracias, profe. Que Les esté vaya bien. bien. Chau.